Tulancingo.es, Denis Sánchez, bienvenida. Tenía muchas ganas de grabar contigo porque me encanta la psicología y tú llevas muchos años estudiando la psicología. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo y pues estoy muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poquito, ¿desde cuándo te gusta la psicología? Bueno, la psicología me gusta desde que tengo 7 años. Así como las niñas juegan a ser dentistas, doctoras, etcétera. Bueno, pues yo jugaba a ser psicóloga, o sea, la psicóloga de mi papá, para ser más exactos, ¿no? Exacto. Entonces, me gustaba jugar con él a que le daba terapia y desde ahí yo decía, quiero ser psicóloga, quiero ser psicóloga, quiero ser psicóloga y fue una línea en la que me mantuve desde ahí. Desde ahí me empezó a gustar. De lujo. ¿Y cómo fue ese proceso en el que ya estás en la prepa y tienes que decidir? ¿Te apoyaron tus papás? ¿Cómo fue? ¿En qué universidad estudiaste psicología? Fíjate que mis papás sí me apoyaron mucho. Tenía una maestra en la prepa, la maestra Rocío, saludos, que siempre me decía, ay, pensé que ibas a estudiar algo como contabilidad u otra cosa. Pero bueno, pues ya psicóloga, ¿no? Y como que era como psicóloga. Y yo pensé que me iba a ir como para la parte de recursos humanos. O sea, era como mi tirada, ¿no? Pues a lo mejor voy a entrar a psicología, pero a recursos humanos, no a la parte clínica. Según yo, era como en lo que me iba a enfocar. Yo estudié en la FE Zaragoza, en la UNAM, y bueno, pues ahí justamente te forman bajo varias áreas de la psicología. Tienen psicología laboral, psicología clínica, psicología educativa y psicología social. Entonces, pues te dan justamente las materias en donde conoces cada una de estas áreas y al final pues tú eliges cuál es la que más te agrada. De lujo. Y entonces, después de esta formación, ¿qué se requiere? Porque una cosa es la carrera, pero para poder ejercer tienes que hacer una segunda cosa. Cuéntame eso. Pues fíjate que aquí en México desafortunadamente no está tan regulada esa parte. Sin embargo, de acuerdo con el Código de Ética del Psicólogo, debemos de estar especializados en la parte de psicología clínica, ya sea con un diplomado o inclusive con una maestría o una especialidad. En este caso, bueno, pues después de justamente terminar la carrera, lo que yo hice fue tomar diplomados en terapia cognitivo-conductual para poder empezar a dar terapia y también tengo una maestría en educación y estoy estudiando una segunda maestría en psicología de la salud. Oye, todo el tiempo te has pasado estudiando. Sí. Y eso es buenísimo, porque al final de cuentas eso parte de la calidad de que le des un buen servicio a tus consultantes, ¿no? Claro, sí, totalmente. Siempre cuando yo empiezo las sesiones, algo que con lo que yo me presento es precisamente eso. No te pongo en riesgo a ti, paciente, ni tampoco me pongo en riesgo yo como terapeuta. ¿Por qué? Porque justamente no voy a ejercer algo que sé que puede hacerte daño a ti y sé que puede hacerme daño a mí también. ¿En qué forma podría hacerle daño un psicólogo a su consultante? Híjole, de verdad he tenido pacientes que me cuentan cada historia así de mi psicólogo me decía que tenía que hacer lo que él me dijera o ya no me iba a dar terapia, ¿no? Entonces me pidió que dejara a mi expareja, me pidió que me fuera a vivir a otro lugar, o sea, cosas así y desafortunadamente a veces caemos en una cuestión incluso de manipulación por parte de algunos psicólogos, ¿no? Y mucha gente ya estigmatiza, ¿no? Ay, no, es que los psicólogos no, te hacen un pésimo trabajo porque me tocó un psicólogo así, una psicóloga así, ¿no? Entonces, pueden afectar demasiado. Por ejemplo, en algún momento me tocó escuchar a una psicóloga decir que las personas que se suicidaban, o sea, era como, pues si alguien se quiere suicidar, se va a suicidar al punto. No te va a dar señales ni nada, simplemente lo va a hacer. Y yo decía, no, claro que no. Hay muchas personas que sí lo hacen. Y ella como que hablaba justamente de retar a los pacientes. Y yo dije, no, jamás. O sea, no, tienes que buscar esa comprensión, esa empatía, no nada más retarlos a ver si lo haces, ¿no? Wow, entonces, o sea, podría llegar a ser algo tan peligroso como tener un problema realmente con tu propia vida, ¿no? Así es. Ya hablamos ya como de temas más fuertes en los que un psicólogo puede influir si no ejerce bien la práctica clínica. Está súper interesante. Y del otro lado, ¿cómo puede un consultante afectar a un terapeuta, a un psicólogo? Pues realmente no es como que el consultante de alguna forma lo afecte, sino más bien otra vez la mala praxis de la psicología es lo que puede afectar. ¿Por qué? Porque si algo sucede con el paciente, pues va tu cédula
ahí ya negociada, ¿no? De una u otra manera, la puedes perder si no ejerces bien. Ok, qué delicado puedes llegar a ser. Así Pero es. bueno, vamos a enfocarnos en la parte positiva. Totalmente. Ahora vamos del otro lado, ¿no? ¿Cuál es la influencia positiva que tiene un buen psicólogo en sus pacientes? Bueno, pues mira, la verdad es que es un trabajo bastante satisfactorio ver los cambios que una persona puede hacer siempre y cuando se compromete con su proceso, desde superar una relación, un duelo, no sé, incluso una cuestión de poder aprender a regular sus emociones, manejar su ansiedad. He trabajado con pacientes con agorafobia y ver que me dicen, oye, ya pude hacer esto, o ya no he tenido crisis de ansiedad o cosas de ese estilo, es como, wow, la verdad es que es increíble. Realmente yo creo que los psicólogos no tenemos límites en cuanto a lo que podemos avanzar con nuestros pacientes, siempre y cuando ellos se comprometan y sepan qué es lo que quieren trabajar, porque ellos son los que siempre llevan la brújula, ¿no? Entonces, ellos tienen el mapita, nosotros nada más los vamos acompañando en el proceso. Oye, está súper bien. Y en este proceso, por ejemplo, de formación, ¿tú por qué decidiste irte por la terapia cognitivo-conductual? Mira, a diferencia de otros enfoques terapéuticos, algo que a mí me gustó mucho de la terapia cognitivo-conductual es que sí tiene evidencia científica y actualmente es el estándar de oro de la psicología a nivel mundial, ¿no? Ya están entrando también algún otro tipo de corrientes como la DBT, ¿no? La terapia dialéctico-conductual. Sin embargo, pues la verdad es que ha sido un avance importantísimo. Es un antes y un después de la psicología lo que hace la terapia cognitivo-conductual. No digo que otros enfoques no funcionen, sí, claro. Sin embargo, creo que se ha visto un mayor avance en los pacientes que toman este tipo de terapia y más para el tipo de trastornos en los que yo me especializo, que más es ansiedad y depresión. Entonces, para los tipos de casos que yo veo, siempre se les recomienda terapia cognitivo-conductual. ¿En qué se basa la terapia cognitivo-conductual? Bueno, ¿En qué se diferencia de, por ejemplo, otras ramas que, por ejemplo, aquí en México creo que es muy común, la psicoterapia o algunas otras ramas de la psicología? Mira, la terapia cognitivo-conductual se va a centrar en básicamente 3 cosas: emociones, pensamiento y conducta. Es lo que nosotros trabajamos en la terapia cognitivo-conductual. Damos herramientas justamente para que puedas trabajar en tu presente y en tu futuro. ¿Por qué? Porque para nosotros no es la parte de hacer al paciente dependiente de nosotros, sino queremos que desarrolle herramientas para su presente y para su futuro. A diferencia de otros enfoques terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del psicoanálisis, que pues para empezar se centra en el yo, el ello, el superyo, el inconsciente, ¿no? Y que trabaja mucho en la historia de vida del paciente, en otro tipo de cosas que realmente no dan herramientas para el paciente, ¿no? Es como, bueno, ya vimos esto, ya descubrimos esto, ya sabemos esto de tu infancia, bueno, pues qué bueno que lo ves, fin, ¿no? No hay un avance más, ¿no? Entonces, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que eso es lo que a mí me gusta mucho, trabajamos en, a ver, esto fue lo que pasó y eso qué desencadenó para que ahora esta situación la veas y la percibas de esta manera. Entonces, hace que el paciente, pues te digo, sea más independiente y que en algún momento desarrolle estas estrategias para su vida y para sí mismo. Eso que acabas de mencionar me encanta porque me da la sensación de que muchas personas ven en el psicólogo siempre como un salvavidas o como algo cuando ya está el problema, ¿no? Sí. Cuando muchas veces, y tú me vas a decir lo correcto, ayuda mucho cuando antes de que pasen los problemas, tú vayas trabajando en ellos. ¿Estoy en lo correcto? ¿O? Sí, totalmente, sí. De hecho, hay personas, y eso me encanta, que llegan a terapia y me dicen, quiero empezar a trabajar como en mejorar, ¿no? Y yo, ok, ¿qué es lo que quieres mejorar? Y empezamos a rascar. Cuando nos damos cuenta, pues sí hay cosas de infancia o manías que a lo mejor tenemos o alguna cuestión por ahí. Y cuando lo empezamos a trabajar es como, wow, no sabía todo lo que venía, ¿no? No sabía todo lo que esto iba a traer consigo. Y sí, justo lo que dijiste es súper importante.
Muchas personas piensan que ir al psicólogo es voy a ir a que me digan qué hacer. Y no, nosotros no les vamos a decir qué hacer. Les vamos a dar las herramientas para que ustedes tomen las decisiones de qué van a hacer. Eso está súper bien porque llega un momento en que la terapia es suficiente o que la rehabilitación, no sé si sea la palabra correcta, la rehabilitación emocional del consultante llega a un punto óptimo y ya tiene que también ser independiente del terapeuta, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí se busca que haya un alta, ¿no? Precisamente una vez que el paciente ya se siente con las estrategias netamente aprendidas o ya aplicadas en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene ansiedad y que aprende estrategias para poder regularla, para que no impacte en su día a día, pues entonces ya es una persona que puede quizá ir aplazando las sesiones de terapia hasta que llega un momento en donde se le da de alta. Eso está súper bien, ¿no? Porque es justamente no depender del terapeuta, sino ya tener las herramientas aprendidas, aplicadas y que te den esa independencia emocional, yo creo, ¿no? Sí. Hablabas ahorita que la terapia cognitivo-conductual se centra en 3 cosas, ¿no? Emociones, pensamiento y conducta. Sí. ¿Cómo influye cada una de estas en la vida de cada persona? ¿Y por qué la terapia cognitivo-conductual se centra en ellas en lugar de en el pasado o en otras partes de la vida de otras ramas de la psicología? Mira, es muy interesante porque justamente lo que nos dice la teoría, específicamente la de Albert Ellis, que es justamente el que habla como de la parte cognitiva de los pensamientos, lo que nos dice él es precisamente que el cómo está una situación no es la que afecta, sino lo que nosotros evaluamos de esa situación es lo que nos afecta. Por ejemplo, imagínate que vas caminando en la calle y de repente te caes. Uh-huh. Pero si tú ya tienes un historial en donde te has caído y se han burlado de ti, te has caído y te han dicho una grosería, te has caído y a lo mejor viene un ataque, ¿qué es lo que va a pasar? Que la evaluación que vas a hacer de forma cognitiva va a ser, soy un tonto, estoy bien menso, ¿por qué no me fijé? Y esa cognición, esa parte que tú evalúes, va a generar consecuencias a nivel emocional. Es decir, que ahora voy a sentir vergüenza, ansiedad, tristeza y a lo mejor estoy tirada en el piso y todavía me pongo a llorar, ¿no? Entonces, justamente es muy importante el cómo nosotros empezamos a cachar esos pensamientos, y de cierta forma los evaluamos y le decimos, a ver, espérame, ¿de dónde viene esto? Porque la situación no es tan caótica como yo lo creo, sino es por todo lo que traigo desde atrás. Ok, ¿y eso cómo termina en una conducta? ¿Qué es una conducta? Ok, bueno, termina en una conducta cuando precisamente a lo mejor y cuando yo estoy tirada en el piso, ¿no? Llorando porque hice toda esta evaluación, de repente empiezo a patalear, quiero salir corriendo y algo que puedo hacer es que a lo mejor tiro a alguien por salir corriendo rápido, ¿no? Y cuando digo, chin, pues es que iba muy acelerada por la emoción. Me dejé llevar por la emoción. Una conducta es justamente este comportamiento o este hacer de la persona. Ok, entonces básicamente es sientes una emoción, tienes una serie de pensamientos y realizas una acción. Justo, va primero el acontecimiento, luego viene la parte del pensamiento, luego la consecuencia, que puede ser conductual, emocional, etcétera. Wow, está súper increíble. Y en este proceso, ¿en dónde entra el psicólogo para ayudarle a alguien a darse cuenta de esas conductas que pueden ser tal vez nocivas? Porque mucha gente, y yo creo que es la mayoría, vamos al psicólogo para corregir conductas, ¿no? Claro. Bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar justamente la parte emocional, la parte cognitiva, ¿no? ¿Qué pensamientos son los que me están llevando a hacer estas conductas? Es cuando ahí encontramos como toda una espiral de cosas o de repeticiones o de patrones que vamos teniendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos con esas creencias generales
o creencias que ya se convierten en específicas conforme vamos avanzando en la terapia, pues es justamente cuando encontramos lo que va a dar pie a estos comportamientos, a estas conductas. Por ejemplo, si yo aprendí a sacar la basura todas las noches porque mi mamá me la enseñó. Oye, yo le pregunto en terapia, ¿pero por qué todas las noches, no? ¿Por qué todos los días? ¿Por qué te arriesgas? A lo mejor me podría decir mi paciente, pues porque mi mamá sí me lo enseñó. Sí, pero ¿no te has cuestionado que es una conducta que te pone en riesgo? Sí, pero ¿no te has cuestionado que a lo mejor no es necesario que lo hagas todas las noches porque quizá estás desperdiciando y gastando en bolsas, porque a lo mejor y ya te está generando un problema con tus vecinos porque dejas afuera la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es cuando nosotros empezamos a cuestionar de dónde vienen estas conductas o qué fue lo que las generó. Súper bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los pacientes. Hablaba hace un ratito de que a veces vamos ya cuando estás en un proceso, pues, de respirar, por ejemplo, de cosas negativas. Por ejemplo, tú que te especialistas en la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Mira, la ansiedad es como tal un trastorno, o sea, si tú lo revisas en el DSM-5 o en la CIE, es un trastorno, ¿no? Muchos pacientes dicen, ¿se me va a quitar? ¿Me voy a curar? No. Muchas personas piensan que trabajar con salud mental es trabajar como con una herida, se va a cerrar y ya. No. Es aprender a vivir con este trastorno o aprender a vivir justamente con este diagnóstico. No soy mi diagnóstico, pero sí hay ciertos síntomas, o sea, sí hay ciertas cosas que tengo que aprender a regular. La ansiedad es precisamente esta predisposición hacia el futuro. ¿Y por qué puede estar originada? Por dos cosas. Por una cuestión de estrés postrauma o por incertidumbre hacia el futuro. Esas son las principales dos causas de nuestra ansiedad. ¿Y cómo ayuda la terapia a ir superando la ansiedad o controlándola, regulándola, como bien mencionas? Mira, desde estrategias justamente como la respiración, como el alto al pensamiento, que es lo que te decía, ver qué es lo que me está llevando justo como a este espiral. Técnicas como mindfulness, que ahorita ya es como de la terapia de tercera generación, la terapia de mindfulness, justamente para concentrarnos en el aquí y el ahora. Creo que es algo que funciona bastante bien. Hacer como la parte de una activación conductual, es decir, a pesar de que esté ansiosa, a pesar de que estoy pasando por momentos desagradables, también puedo hacer cosas que son agradables para mí. Por ejemplo, pintar, dibujar, colorear, escuchar música, etcétera, etcétera. Acompañarme en esos momentos. Entonces, justo como parte del tratamiento tienes que conocerte a ti mismo para saber qué es lo que funciona más contigo, porque a lo mejor lo que a mí me funciona para regular mi ansiedad no es lo mismo que a ti te funcione. Claro, totalmente. Y en ese proceso de ir comprendiendo la ansiedad, hay una parte positiva, ¿no? Porque a final de cuentas, todas las emociones, claro, tienen una parte positiva, ¿no? Y casi nadie habla de ella. ¿Qué es la parte positiva que tendría la ansiedad en la vida de alguien? Pues mira, justamente gracias a la ansiedad nosotros podemos, como te decía hace un momento, predisponernos o empezar a prepararnos para ciertas cosas hacia el futuro. Por ejemplo, gracias a que yo empiece a presentar cierto nerviosismo, con respecto a un examen, sé que me voy a poner a estudiar un montón. ¿Y eso qué va a generar? Que a lo mejor me sienta más segura el día de mañana que tengo que presentar el examen, ¿no? Todas las emociones tienen un lado positivo, todas. Pero mucha gente las ha clasificado como negativas y positivas. Sin embargo, no. Incluso la ansiedad tiene esta parte tan adaptativa de poder hacer cosas. Sí. De hecho, por eso era la pregunta, ¿no? Porque creo que cuando aprendes a entender el lado bueno de la ansiedad y el lado bueno de muchas emociones que en la sociedad muchas veces calificamos como negativas, te ayuda mucho más a conocerte a ti mismo y a justamente no dejar de tener a lo mejor episodios tan fuertes. Totalmente. Con esas emociones, ¿no? Por eso esa parte de decir, bueno, o sea, ¿qué hay bueno en la ansiedad? Sí, justamente. De hecho, algo que ayuda mucho, y yo siempre les digo a mis pacientes, si no está en tu mente,
tampoco va a estar en tu control y viceversa. Si no está en tu control, que tampoco esté en tu mente. Uh-huh. Entonces, hay muchas veces en que nuestra ansiedad llega y vas a reprobar el examen, no, te va a ir bien mal. Uh-huh. Y cosas de ese estilo. Y entonces empezamos a sabotearnos, empezamos con esta parte y vamos a verle la otra parte agradable, la parte positiva. Y entonces cuando examinamos ok, gracias a que está esta emoción, pues me voy a poner a estudiar. Ajá. Voy a hacer un diagrama de todos los temas que estuve aprendiendo en esta semana, en este semestre, y entonces con eso voy a hacer mi examen para que mañana salga bien, ¿no? Entonces, justamente cuando ya tengo esta parte, pues entendemos que tiene una cuestión positiva. De lujo. ¿Y qué tan... ¿Tú has notado algún patrón de cosas que generen ansiedad? ¿O hay algo clínicamente ya previsto de que generen ansiedad? Pues mira, como te comentaba hace un momento, sí, la cuestión de traumas, eso genera mucha ansiedad precisamente porque no quiero volver a vivir una situación como esta, ¿no? El estrés postraumático justamente es eso lo que nos antepone ante una cuestión de ansiedad, ¿no? Sin embargo, siento que también últimamente algo que veo mucho, principalmente en los adolescentes, es el tema del teléfono. El tema del teléfono, las redes sociales, no tengo nada en contra de ellas, de verdad, pero sí es algo que mantiene mucho la ansiedad en mis adolescentitos. Entonces sí, es bastante complicado porque a lo mejor si estamos hablando de generaciones de hace 20, 30 años, pues no, o sea, no estaba presente estas variables, pero pues ahorita sí. Es una de las cosas que están más presentes y pues llama la atención para nosotros como psicólogos que nos tenemos que estar actualizando, ¿no? Incluso en ver cuáles son los retos de ahora, cuáles son las plataformas en donde suben los adolescentes sus cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahorita ya es como algo en lo que tenemos en el día a día. Totalmente, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí en ese caso, ¿quién es quien debe de tener el control o el cuidado, por ejemplo, de la salud emocional, por ejemplo, de los adolescentes? Los papás. Sí, los papás ayudan bastante. Papá, mamá y la escuela. Ajá, la escuela también nos ayuda muchísimo a prevenir ciertas cosas. A veces se tiran la bolita entre papás y escuela, ¿no? Pero sí creo que un gran porcentaje es en casita. ¿No? Muchas veces, incluso cuando llego a trabajar con niños o adolescentes, bueno, aquí se lo dejo. ¿Cuánto tiempo dura la sesión? Y yo, no, se me queda aquí afuera porque voy a hablar con usted también, ¿no? Entonces, muchas veces es también que los papás sepan desarrollar estrategias para trabajar con sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, a lo mejor tuve otro hijo hace 10 años, pero no es el mismo tipo de generación que el anterior, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar justamente y adaptarnos también a conocer a nuestros hijos. Entonces, son con los que principalmente a veces trabajamos. De lujo. Acabas de mencionar acerca de los niños. Sí. ¿Cómo es la psicología cuando tienes un niño de paciente? Fíjate que trabajar con niños es muy bonito, es muy divertido, es cansado porque es en donde tienes que ser como muy dinámico y arriba y abajo y esto y el otro. A mí me gusta mucho la terapia infantil por eso. Sin embargo, muchas veces tenemos que trabajar de la mano de los papás y es cuando a los papás a veces no les agrada tanto la idea, ¿no? Porque piensan que su niño es el problema y punto. Y no. Tenemos que trabajar también con ellos y desarrollar estrategias y elaborar como todo un calendario de casos o de estrategias que vamos a ir llevando a cabo, una bitácora incluso en casa que a lo mejor vamos a estar teniendo consecuencias, etcétera, etcétera, y que no va a funcionar si los papás tampoco se comprometen. Entonces, por ejemplo, en la terapia con niños, como dices, no eres la guardería, ¿no? O sea, el papá tiene que estar presente, la mamá tiene que estar presente en la terapia. Sí, muchas veces sí. Una parte es, por ejemplo, trabajar con el niño y otra parte es trabajar con mamá o papá, quien lo lleve justamente para explicarle qué es lo que se trabajó en sesión y si hay alguna duda que a lo mejor se necesita atender aparte con la mamá o el papá, igual se le saca un momento al niño y se platica con papá o mamá a solas. ¿Tienes alguna historia de algún niño que hayas podido atender en terapia
que la terapia haya cambiado su vida de forma positiva? Sí, fíjate que en el 2022 tuve una chiquita que había bajado 10 kilos porque no quería comer nada. Nada. No. Entonces su mamá ya estaba desesperada porque la niña estaba en los huesitos, la ropa ya no le quedaba. Era una niña de 8 años, si no mal recuerdo. Entonces, pues imagínate, era como, ya no sé qué darle. Llegó un momento en donde empezamos como a trabajar estrategias de cómo hacer que la niña comiera, desde hacer como ciertas dinámicas, que la integráramos más a la hora de la preparación de alimentos, que ella eligiera incluso en el platito que quería comer y esto y el otro, ¿no? Porque llegó un momento en donde mamá consentía como, pues, los pastelillos, aunque sea que coma algo, ¿no? Pues vamos a las hamburguesas, aunque coma algo. Pues dulces, aunque coma algo. Pues un esquimo, aunque coma algo, ¿no? Entonces yo le decía, no, es que parece que le estamos premiando y tiene que comer, pero tiene que comer sano. Entonces creo que ese es uno de mis principales casos de éxito, así que con los que yo empecé, que yo dije, wow, pero sí fue porque mamá se aplicó también, o sea, se comprometió bastante en que, no, o sea, la niña tiene que comer bien y así te pida, quiero un chocolate, quiero una hamburguesa, quiero un hot dog. No, vamos a comer, pero vamos a comer sano. Y sí logramos que la niña recuperara ese peso que había perdido. Entonces, pues sí fue algo que logramos bastante bien. Y aparte implementamos ejercicio en la vida cotidiana, porque era algo que la niña no tenía. Entonces también eso lo implementamos. O sea, fue un enfoque prácticamente total, ¿no? O sea, sí. Tratar cada una de las partes de la vida con la mamá, en este caso, hasta que la diste de alta, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso de rehabilitación como ese? Pues la verdad es que con niños es muchísimo más rápido que con adultos. Mucho más rápido. Con ella yo creo que me tardé unos 3-4 meses. Wow, fue muy rápido. A mí me hubiera parecido que hubiera llevado más tiempo, pero fue muy... ¿Por ese proceso cognitivo tan flexible que tiene un niño? Sí, justamente. Los niños, yo siempre digo que son como esponjitas porque todo lo absorben súper bien y entienden muy bien. Los niños son súper capaces, son muy inteligentes y de verdad cualquier cosa te la agarran así, o sea, lo entienden muy bien. Entonces con ellos es muy fácil trabajar precisamente porque es más flexible el pensamiento, más flexible las ideas que tienen. Entonces, por ejemplo, ella me decía que estar delgada es estar bien. Y en algún momento le puse una presentación de unas princesas que se veían ojerosas, que tenían una cuestión ahí como de tipo anorexia. Y entonces le dije, pero están delgadas, se ven muy bien. Y ella me dijo, no se ven bien. Y le dije, ¿por qué? Si están delgadas. Y me dijo, pero es que se ven raras de los ojos y de su boca y se ven en los huesos. Le dije, ¿verdad que estar delgada no siempre es verse bien? Y se quedó así. No, pues sí. Entonces justamente es empezar a cambiar ciertas ideas, como bien te decía, que pueden estar incluso desde atrás. Wow, qué interesante y qué poderoso, ¿no? Es un proceso de terapia. Además de niños, en los adolescentes, ¿cómo es, no? Porque aquí ya empieza a haber otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos, otro tipo de deseos y sobre todo que a veces son muy influenciados por el grupo, ¿no? Sí. ¿Cuándo el psicólogo le puede ayudar a un adolescente y cuándo recomiendas que a lo mejor los papás puedan ver conductas que puedan ser tratadas a través de un proceso terapéutico? Pues justamente desde que empieza a haber cambios así que ¿sabes qué? Mi niño o mi niña mi adolescente está presentando cambios en la alimentación, en el sueño, a lo mejor ya no quiere ir a la escuela, a lo mejor hay cierto tipo de cambios incluso en gustos, algo que le encantaba y de repente no. Irritabilidad, cosas que empiezan a llamar la atención desde ahí. Muchas veces se esperan porque le quieren dar espacio, porque no quieren ser invasivos, etcétera, pero muchas veces mientras más van avanzando, pues el problema va en aumento también, va escalando. Entonces, yo creo que todos los adolescentes deberían de tener como un acompañamiento terapéutico desde que empiezan con estos cambios, para que, número uno, empiecen a
cuidar su identidad, ¿no? A encontrarse ellos mismos. Porque recordemos que adolescencia es sinónimo de hay que identificar o conocer nuestra identidad. Entonces, algo muy importante es, si nuestro adolescente tiene bien claro cuál es su identidad, es muy difícil que un grupo pueda jalarlo a ciertas cosas. Entonces, creo que eso es lo más importante para mí, algo que pueden identificar los papás. Wow, está súper interesante porque con decir que una vez que tienes su identidad, para empezar, se ayuda a crear, ¿no? Porque creo que Totalmente. ¿no? En muchas sociedades o en muchos ámbitos, muchas veces los papás les imponen, ¿no? Así es. Pero creo que es más acompañar y crear con ellos, ¿no? Así es. Sí, totalmente, totalmente. Muchas veces los adolescentes presentan rebeldía precisamente por eso, porque mamá no me deja ser como yo quiero ser. Uh-huh. Y tú le preguntas a la mamá, ¿y por qué no? Porque ya te dije que no. Pues sí, mamá, pero ¿por qué no? A ver, vamos a platicar los tres. ¿Por qué no? A ver, vamos a poner esto sobre la mesa. ¿Por qué usted dice que no? ¿Y por qué tú dices que sí? Y vamos a encontrar puntos intermedios, ¿no? Entonces, como bien tú lo dices, es crear, guiar, acompañar, justamente, y no nada más caer en el no. Porque pues sabemos, fuimos adolescentes, ¿no? Entonces, justamente, la rebeldía viene de ahí. Qué interesante que si lo analizas así en despacito, con calma, puedes encontrar una causa real, ¿no? Sí, totalmente. ¿En qué otro momento tú recomiendas que un niño o un adolescente vayan a terapia? Mira, ahorita ya está muy de moda justamente el temas de autolesión. Justamente es importante que también mamá, papá o personas que estén a cargo de adolescentes pues estén al pendiente de ellos, porque es un enemigo silencioso para nosotros, los terapeutas, ¿no? Entonces, que sí estén al pendiente de este tipo de cambios. Si llegan a ver prendas manchadas de sangre o cosas de ese estilo, que tengan precaución con ese tipo de cosas. Si vemos que nuestro adolescente pues también ya empieza a buscar su identidad o de una u otra forma a buscar su identidad también, ¿no? Es importante porque muchas veces como papás no sabemos cómo acercarnos, entonces ahí también es un buen momento para llevar a terapia, ¿no? Muchos adolescentes incluso son flexibles a recibir terapia. Afortunadamente creo que esa es una de las ventajas más grandes que están teniendo estas generaciones, que se están haciendo más conscientes de su salud mental. Y de verdad tengo chicos de 14, 15 años que le dicen a mamá o a papá, ¿me puedes llevar a terapia? Y yo digo, wow, increíble. Acabas de adelantarte la siguiente pregunta que quería hacer. ¿Qué es la salud mental? Es justamente el cuidado de nuestras emociones, de nuestro pensamiento y de nuestra conducta, y el cómo esto va a ayudar o va a influir tanto en mi vida cotidiana, en mí como persona y también en los demás. Es la influencia que voy a tener también en los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, también a los demás los voy a hacer sentir bien, ¿no? Entonces, salud mental no solamente soy yo, salud mental es todos de alguna u otra manera. Sí, no, yo pienso que si tienes salud mental tú, impactas a tu alrededor de forma positiva, ¿no? De hecho, para mí esa es una de mis prioridades. Tener salud mental implica autocuidado, implica gestionar tus emociones, implica incluso saber gestionar las emociones de los demás, ¿no? O sea, porque de alguna forma te afectan y afectas. Claro. Entonces, para mí la salud mental pasa por todo eso, y ahí es justamente, ¿no? Cuando podemos, cuando sentimos que no tenemos salud mental, acudir con un terapeuta, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces no tenemos que esperar hasta que ya estamos al borde de una situación de crisis. Desde el principio que yo considero necesario, quiero hacer cambios en mi vida cotidiana, así sea, quiero comer más sano, quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a estudiar algo, lo que sea, quiero tomar una decisión, ahí es cuando podemos acudir con un psicólogo. Y como bien decías tú, salud mental engloba
el autocuidado, el autoconocimiento, el autorrespetarnos, el poner límites, que bueno, es el pan de cada día para nosotros como psicólogos. Sí, a ver, cuéntame un poquito, aquí en Tulancingo, ¿qué es lo que más se presenta en tu consultorio para que reciban terapia contigo? Mira, normalmente tengo casos de ansiedad. Creo que es como el número 1 en cuestión de aquí de Tulancingo. Y lo he tenido en todos los grupos de edad. Incluso mi paciente más grande tiene 72 años. Entonces, lo cual me da gusto que también las personas mayores ya se acerquen también a la psicología, a la terapia, ¿no? Porque incluso ellos lo dicen. No, o sea, hablar de terapia antes, no. Terapia era para los locos, ¿no? No, es que no, o sea, yo no voy al psicólogo, ¿no? Ni de broma. Y entonces ver cómo ese acercamiento es padrísimo. Entonces, lo que yo principalmente he trabajado aquí en Tulancingo ha sido ansiedad. Con los adolescentes, principalmente el tema de autolesiones y bullying. Y con pequeños, lo que más he trabajado son temas de separación de sus papás. Ok, entonces ellas, o sea, son como esos estándares o esos padecimientos que presentan más aquí en Tulancingo, de acuerdo a tu consulta, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, te mencioné este tema, ¿no? De la separación. ¿Cómo puede ayudar un psicólogo a un pequeño que se está viviendo un divorcio? Fíjate que es un trabajo integral, ¿no? Que se lleva a cabo con los papás inclusive. ¿Por qué? Porque tenemos que bajarnos siempre a la edad del niño, ¿no? A ver, vamos a ver la situación con los ojos del niño. ¿Qué significa romper la fotografía familiar? ¿Qué significa mamá o papá ya no va a vivir aquí? ¿No? Entonces, yo siempre les digo tenemos que ser muy empáticos con nuestro chiquito, con nuestra chiquita y justamente tratar de explicar todo el proceso de una separación, ¿no? Entonces, como parte de todos los procesos terapéuticos que te comentaba anteriormente, pues sí tenemos que trabajar autoestima. ¿Por qué? Porque para los niños muchas veces es mi culpa que mis papás se hayan separado. ¿Por qué ya no van a estar juntos? Y esta cuestión y esa sensación de inseguridad. Entonces, algo que nosotros empezamos a trabajar es, sí, se van a separar ellos, pero ellos no dejan de ser tus papás. Entonces, algo que trabajamos mucho en terapia es precisamente este trabajo integrativo, esta cooperativa, ¿no? Mamá y papá están para resolver a ti pequeño, ¿no? O sea, para resolver problemas contigo. Entonces, en esa guía, en ese cuidado, pues los niños se sienten en un ambiente seguro. Aunque papá ya no duerma aquí, aunque mamá ya no esté aquí, no significa que ya los perdí y ya no hay forma, ¿no? No, sino también pueden convivir, también pueden estar, también pueden platicar, etcétera, ¿no? Entonces se trabaja eso y más adelante, si alguno de los dos decide tener pareja, también se trabaja o se aborda eso con el niño. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues incluso llega a haber esta parte, ¿no? Y también es un golpe para el pequeño. Entonces se trabaja eso, se trabaja la parte de que no se triangulen mensajes, ¿no? Pues dile a tu mamá que esto y dile a tu papá que aquello. También es algo que se trabaja. Como te digo, pues siempre que trabajamos con niños hay que trabajar con los papás. Entonces es algo que ya va ahí de forma implícita. ¿Y cuál es el impacto, por ejemplo, de un divorcio en malos términos, ¿no? Cuando el niño se queda como rehén de alguno de los padres, ¿cómo se trata a un niño con esas características? Es fuertísimo porque la verdad, tener a un niño, como lo dijiste, como rehén de esta cuestión, pues aparte de que creces con una parte de manipulación, creces justamente con ciertos miedos, creces con muchas dudas, creces en una cuestión incluso de inseguridad y con una huella de abandono. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes qué pasó, ¿no? O sea, de repente mi papá o mi mamá ya no estaban y ya no supe ni por qué. Y lo dejé ver así de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, justamente algo que yo siempre trato de inculcar mucho, incluso en terapia de pareja, porque también me ha tocado trabajar terapia de pareja, es si se van a separar, tenemos que comunicarnos bien.
Eso es vital y súper importante porque el impacto para el niño puede ser fuertísimo. ¿Y cómo contrarrestas con la terapia sin impacto? Pues justamente creando esta sensación de confort, de comodidad, de hogar, ¿no? Hacerle entender al niño que hogar no solamente es la casa en donde estén los 3 o los 4 o los que sean, ¿no? Hogar puede ser también lo que construyo con mi mamá y lo que construyo con mi papá de forma individual. Qué bonito, sí. Eso está padre, porque al final de cuentas no implica el que todos tengamos que estar juntos siempre, ¿no? Sino totalmente. Ya somos una familia diferente, ya somos una familia en espacios separados, pero seguimos teniendo ese hogar, ¿no? Así es. Sí, justamente. Está muy padre, me sí. encanta. Sí. Cuéntame un poquito acerca de la depresión, que es otra de las cosas en las cuales te especializas. ¿Qué es la depresión como tal? Pues mira, como tal, igual es un trastorno, igual si tú lo buscas en el DSM-5, en la CIE-10, pues es un trastorno igual. Se puede catalogar por diversos niveles, lo han clasificado como por niveles. Se caracteriza por sintomatología de pérdida de interés, falta de motivación, problemas de apetito, problemas para dormir, ya sea o dormir mucho o tener insomnio o cuestiones de ese estilo. En algunos pacientes puede ir acompañado de ideación con respecto a autolesionarse. Y bueno, es uno de los trastornos más importantes actualmente. Dicen que incluso en algún momento, en algunos años, ya se calcula que tal vez sea de las primeras enfermedades que estén dentro de nuestro día a día, ¿no? En algún momento incluso puede que llegue a ser incapacitante. ¿Por qué? Porque conforme hemos avanzado, conforme se ha estado investigando, pues bueno, la depresión está a la orden del día y es protagonista y le encanta que nada más la voltemos a ver a ella y termina y rompe con muchas cosas en nuestra rutina. ¿Qué tiene que pasar? Y te lo pregunto porque, a ver, yo conocí un caso de una persona que la depresión llegó a ser incapacitante. ¿Qué tiene que pasar en la mente de una persona sana para llegar a un proceso de una depresión incapacitante? Pues mira, realmente como tal no habría una sola variable que podría detonar esta parte, pero puede ser una cuestión de pérdida, un evento traumático, una ruptura, un divorcio, puede ser incluso la pérdida de un empleo, el cambiarme de casa, o sea, aunque no lo crean, puede ser cualquier cosa, ¿no? Recuerden que viene de la conceptualización o la evaluación que yo haga de la situación, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Dependiendo qué tan fuerte esta situación sea para mí, es el cómo yo la voy a sentir y el impacto que va a tener en mí. Entonces, una persona que está súper bien y de un día a otro pierde su trabajo, puede empezar a generar una depresión incapacitante, ¿no? Y a lo mejor empieza de forma muy silenciosa. Empieza con, no tengo ganas de salir con mis amigas. No tengo ganas de comer. No tengo hambre. No, es que ya hasta tengo un problema gastrointestinal, ¿no? Y empieza así y va avanzando y va avanzando y va avanzando, escala, hasta que un día digo, no, necesito que alguien me venga a cuidar o me voy a ir a vivir a casa de mis papás o empiezo a perder cosas, porque justamente, como te decía hace un momento, la depresión es protagonista y le gusta que sea nuestro centro de atención. Entonces nos hace perder muchas cosas, amistades, familia, trabajo, etcétera. Wow, qué interesante. ¿Y cómo tratas la depresión? Digo, obviamente el acompañamiento terapéutico, pero en casa, si tienes un familiar que está pasando por ese proceso, ¿qué te puede ayudar a ti? Porque al final de cuentas tú ves a alguien deprimido y te deprimes. Claro. Paso número 1, eviten el échale ganas. O sea, debería de estar así prohibida esa frase. O el no llores o el no estés triste. ¿Por qué? Porque nos hace falta mucho esa empatía, ¿no? Hay personas que no han pasado quizá por un proceso de depresión y a lo mejor no saben cómo se siente. Y falta esa empatía cuando ven a su familiar o cuando ven a su pareja mal, ¿no? Y la ven deprimida y es como, es que ¿por qué estás acostada? Tú no sabes lo que está sintiendo la otra persona.
Entonces, número 1, creo que es trabajar mucho la empatía, validar la emoción de la otra persona. Aunque yo nunca lo haya sentido, no significa que no se puede sentir, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, una cuestión de activación conductual, siempre y cuando la otra persona también lo permita sin ser invasivos. ¿A qué me refiero con activación conductual? Oye, vamos a dar una caminata al parque, ¿qué te parece si preparamos algo de cocinar? ¿Qué te parece si vamos al cine? Si la otra persona nos lo empieza a permitir, ok, a pasos chiquitos, ¿no? Yo sé que también puede ser desesperante, muchas veces como acompañante o como guía, el decirle a una persona, vamos a hacer esto, y que la persona nos diga, no quiero, 20 veces, ¿no? Entonces, entiendo esa parte, sin embargo, pues también hay que tener esa paciencia y esa tolerancia. Incluso preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? A veces a lo mejor la persona lo único que necesita es que le des un abrazo. No necesita ni que le des un consejo ni nada. A lo mejor nada más es un abrazo o escúchame, etc. Entonces, algo que también podemos hacer es preguntar sin ser invasivos, otra vez, repito, ser muy tolerantes con el proceso y en cuanto la persona lo acepte, pues podemos llevarla a terapia y también nosotros como acompañantes también podemos llevar acompañamiento terapéutico. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al final de cuentas, el duelo también es para ambos, ¿no? Claro. Para quien esto estaba padeciendo. Totalmente, sí. Para quienes están a su alrededor, que muchas veces no lo entendemos, porque no pasamos las emociones que vive el otro, ¿no? Sí, totalmente. En algún momento tuve una paciente en la cual me dijo, ¿sabes qué? Quiero una sesión en donde hables con mi familia y les expliques qué pasa con mi depresión, ¿no? Porque mi familia no está entendiendo lo que está pasando. Y muchas veces como parte de este proceso es la psicoeducación a la familia, porque es muy doloroso escuchar a los pacientes a veces decir, mi mamá piensa que estoy de floja, mi mamá piensa que soy una torpe, que soy una inútil, que no quiero superarme, que esto, que el otro. Y escuchar frases así de fuertes que incluso lejos de ayudar, pues dan más para abajo, ¿no? Entonces, cuando nosotros psicoeducamos también a la familia es algo que, bueno, en trabajar en conjunto ayuda muchísimo. Seguro que sí. En este asunto también de la psicoterapia te quería preguntar, ¿cuáles son, porque creo que es bastante común desafortunadamente en México, ¿cuáles son los red flags que tienes que tener cuando un psicólogo se está pasando de su labor, por así decirlo, ¿no? Lo que me comentabas un poquito al inicio, o sea, de que a veces el psicólogo podría influir negativamente. ¿Cuáles son las banderas rojas o las señales de alerta de decir, este terapeuta no está haciendo su trabajo de manera profesional? Bueno, número 1, cuando te está exigiendo precisamente que hagas lo que él te pide. Así, tal cual. Tienes que hacer esto para que yo te atienda. O que tal cual sea como se sienta como un imperativo, una obligación. Número 1. Número 2, cuando empieza a ser una persona que fuera de consulta te empieza a escribir. O sea, sí está bien para llevar un seguimiento de vez en cuando. Si el paciente te escribe, si el paciente te necesita, te va a buscar, ¿no? Pero ya que tú busques a tu paciente, no. A lo mejor para mandarle algún material, algún video de algo que hayan hablado, alguna referencia, ok. Pero a buscarlo así ya fuera de consulta, no. Que te invite a salir, o sea, súper red flag. Súper red flag. Que haga comentarios de tipo, ay, si yo fuera tu pareja, yo haría bla, 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 bla. Porque ahí también, o sea, súper red flag. Si empieza a utilizar manipulación para alejarme justo de mis círculos de amigos, de mis redes de apoyo y te dicen, todos están mal, quédate sola, prácticamente, eso también es una red flag de psicólogos. Que no tengan cédula también es una super red flag. Que no tengan ni el título, bueno, desde ahí, ¿no? Que no te explique el proceso terapéutico que está llevando contigo también es una red flag. Y esto
me pasa constantemente que me lo dicen. Mi psicólogo nunca me explicaba las cosas como me lo explicas tú. No, pues quién sabe qué enfoque terapéutico manejaba. Entonces eso también, el no ser claro con lo que se está trabajando es una súper red flag también. Wow, qué impresionante. Y lo pregunto porque creo que es demasiado común y muchas veces pues no tenemos las herramientas para notarlo, ¿no? Porque Totalmente. en busca de apoyo y pues hay personas que desafortunadamente en México pues sí, o sea, no están preparadas. Sí. El suficiente criterio, ¿no? De hecho, por ejemplo, han surgido mucho ahora también otras corrientes, por ejemplo, psicólogos con determinadas religiones, ¿no? O sea, Sí. ¿qué hay de eso? Pues mira, realmente si el paciente lo permite, o sea, si el paciente busca eso, creo que está entre paréntesis bien. Lo que no está bien es que si tu paciente tiene una creencia diferente a ti, que empieces a atacar o a juzgar. Eso sí no está nada padre. ¿Por qué? Porque justamente la psicología se tiene que manejar de una forma laica, ¿no? O sea, netamente sin ningún tipo de estereotipo, ningún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque no, tu paciente no está ahí para que lo critiques. Tu paciente está ahí para que lo acompañes, para que lo ayudes, o sea, no para que le digas que está bien o que está mal, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque nos enfrentamos a eso constantemente también, ¿no? Mi terapeuta me decía o abordaba las cosas desde el cristianismo, ¿no? Y entonces me hizo sentir que yo era la peor persona por esto y el otro, y así como, no, a ver, espérate. Entonces, sí es algo que también es dentro del día a día. Y bueno, hay personas que netamente buscan este tipo como de terapeutas, ¿no? Yo sí quiero un psicólogo, pero quiero que tal cual me hable incluso del evangelio, ¿no? Pues entonces, bueno, es punto y aparte, ¿no? Sí, claro, pero en el común. Sí. Común y probablemente es algo laico. Sí, totalmente. Debe ser algo laico, sin juicio, sin crítica, porque el paciente no está ahí para ser regañado. Sí, totalmente. Está justamente, ¿no? Para mejorar su salud mental, ¿no? Tal para cual. que lo juzguen, ¿no? Sí. acuerdo a un criterio u otro. Sí, totalmente. Entonces, sí se da bastante. O sea, aunque creemos que no, es algo que también se da. Otra cosa que también es una super red flag es que los terapeutas quieran dar medicamento o anden recomendando medicamentos. Híjole, no, eso así súper tache. Me ha pasado pacientes que me dicen, mi anterior psicólogo me vendía unas gotitas. Mi anterior terapeuta quería que me tomara un tecito. A ver, espérate. No sabes ni qué le estás recetando a tu paciente. Tú no estudiaste medicina, tú estudiaste psicología. Ubícate, ¿no? Entonces, cuando necesita de un acompañamiento ya con medicación, entonces sí referimos a un psiquiatra para que haya un trabajo integrativo. Antes, no te adelantes. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra ahorita que acabas de mencionar la palabra? Mira, el psiquiatra trabaja un poquito más en la parte biológica y el psicólogo trabaja un poquito más en la parte conductual, cognitiva, etcétera, ¿no? Muchas veces la desregulación que hay en estas tres puede ser dada por una cuestión química del cerebro. Entonces, el psiquiatra es el que se encarga justamente de revisar qué está pasando con esta parte a nivel cerebral, que nos puede ayudar precisamente como a acompañar el proceso terapéutico, ¿no? Gracias a la medicación, si tenemos medicación más proceso terapéutico, podemos tener una alta satisfactoria. Totalmente, ¿no? Porque me encanta hacer esa diferencia siempre porque sí. Una cosa es, y me encantan esos libros que dicen, una cosa es la mente, otra cosa es el cerebro, aunque van de la mano, aunque nunca puedes quitar uno del otro. Sí. Pero a final de cuentas, cada una tiene un especialista. Totalmente. Y dependiendo de lo que a lo mejor podría ser de una u otra forma, ¿no? Puede que vayas con un psicólogo, vea que tu problema es más biológico y te derive con un psiquiatra y viceversa. Totalmente. ¿No? Que tu psiquiatra vea que una vez teniendo un tratamiento ya necesitas más un acompañamiento terapéutico y derivar con un psicólogo, ¿no? Totalmente, sí. O sea, por ejemplo, si tenemos un caso de un paciente con TDA, trastorno por déficit de atención, justamente algo que vamos a acompañar
nosotros como psicólogos, pues sí, vamos a trabajar en la atención, vamos a trabajar en estrategias de regulación emocional, la impulsividad, esto, el otro, ¿no? Pero el psiquiatra va a trabajar en justamente a lo mejor algo que nos sirva para que el paciente tenga mayor atención, para que disminuya su ansiedad, para que esté más concentrado, para que descanse mejor, o sea, dependiendo la necesidad del paciente, ¿no? Entonces, pues muchas veces cuando decimos psiquiatra, todas las personas es como el cuarto blanco con la camisa de fuerza y todo así mal, y no necesariamente. A veces es solamente un acompañamiento que nos va a ayudar a salir más rápido del problema. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la preparación de un psicólogo y de un psiquiatra? Los psicólogos estudiamos la licenciatura en psicología y posteriormente maestría y puede ser doctorado, postdoctorado, etc. Los psiquiatras estudian medicina y luego estudian tal cual la especialidad en psiquiatría. Y eso hace una gran diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente, porque pues ellos estudian toda la parte farmacológica. Nosotros llevamos una parte de fármaco, pero es una parte del 10%, yo creo. O sea, es muy bajita. Y ellos sí trabajan un poquito más como en la cuestión de esquema cerebral, etcétera, etcétera, no tanto como nosotros. Wow, está interesante y me gusta hacer estas diferencias porque yo siempre digo, no, zapatero a tus zapatos. Sí. Si necesitas un especialista, ve con ese especialista, pero si no estás en su rango, también debes derivar a otro, ¿no? Sí, totalmente. Y es algo que muchas veces aquí en México, no sé si en otros lugares del mundo, ¿verdad? Pero yo hablo aquí por México, y algo que pasa constantemente es que muchos colegas, con tal de hacer gorda su billetera, no refieren a sus pacientes, pero tampoco están haciendo nada, ¿no? O sea, no les están haciendo ningún bien. Y digo, rayos, o sea, eso es pésimo, ¿no? ¿Cómo te puedes llamar profesional si haces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, algo que a mí sí me gusta mucho y creo que todos mis pacientes me lo han reconocido, es que si yo en algún momento empiezo a ver que algo se está deteniendo en el proceso, que algo no está avanzando, pues yo sí soy muy clara, ¿no? O sea, a ver, está pasando esto, ¿qué nos está pasando? Vamos a comprometernos más, ¿qué está sucediendo? A ver, ¿por qué no hemos hecho este cambio, esto, aquello, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a mí como terapeuta más me definen, que justamente no tengo pelos en la lengua a veces para hablar las cosas y llego a tener estas conversaciones incómodas, pero sé que mis pacientes al final del día lo agradecen porque es como, wow, si no hubiéramos hablado así, no sé en dónde estaríamos, ¿no? Yo les digo, si sientes que incluso la terapia no te está gustando, mi forma de ser no te gusta o no te sientes cómoda, adelante. O sea, puedes irte, no pasa nada, yo no me voy a enojar. Realmente yo sé que venir y hablar de lo que nos duele o de lo que traemos es difícil y debe ser con alguien con quien te sientas cómodo. Totalmente, ¿no? Esa conexión entre terapeuta Totalmente, y paciente, ¿no? sí. Que es un trabajo conjunto para, al final de cuentas, lograr tener salud mental. Sí. Regresemos un poquito al tema de Denny. No eres de Tulancingo, pero ya llevas mucho tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tulancingo? Aquí en Tulancingo voy a cumplir 3 años en enero. ¿Y por qué decidiste quedarte en Tulancingo? Mira, de todas las opciones, la verdad es que Tulancingo tiene cosas muy agradables. Su gente es muy linda, muy cálida. Creo que desde el principio a mí me daba como este miedito como de, ay, ¿a dónde voy a llegar? ¿Y cómo voy a poner un consultorio? Y pues la gente va a decir, ¿y esta quién es? O ni la conocemos, ¿no? Entonces, pues todo nació justamente de la ilusión de Denny chiquita, de Denny de 7 años, de querer poner un consultorio. Y entonces es justamente la parte de, pues vamos a hacerlo en Tulancingo, aviéntate. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces tuve mucho el apoyo de mi familia, el apoyo también de Remix, que también los quiero un montón, que fueron los que me ayudaron a poder hacer ese sueño posible, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo justamente a ver un poquito más de Tulancingo, a mí me encantaba, para empezar, que no había smog. Eso lo amé desde el primer momento. Recuerdo que le dije a mi mamá, wow, aquí sí se ven las estrellas, ¿no? O sea, para mí era como impresionante, porque una persona con tantas alergias como yo, pues la verdad agradece mucho esa cuestión de que no haya tanta contaminación.
Segundo, pues creo que la gente es muy cálida y son personas que son muy honestas y eso a mí me movió muchísimo y en consulta fue algo que agradecí bastante. Que sean personas que se dejen guiar, que sean personas que realmente, si buscan un servicio es porque lo van a utilizar y porque realmente quieren hacer un cambio, ¿no? Entonces es algo que a mí me gustó muchísimo y bueno, los guajolotes. Sí, la comida. La comida la verdad es que siento que es muy rica aquí en Tulancingo. Aparte, venir de la Ciudad de México, que es todo un caos, que tienes que trasladarte 1 o 2 horas, no es vida. No es vida y yo venía buscando justamente empezar a promover un poquito más salud mental conmigo misma, ¿no? El tema de quiero hacer ejercicio y quiero independizarme y quiero esto y quiero el otro, fueron las cosas que me motivaron a quedarme aquí. O sea, realmente era como, wow, llego en 20 minutos a todas partes o llego caminando, wow. O sea, sí, eso fue como una de las cosas que a mí más me gustó de Tulancingo. De lujo. Oye, sé que también tuviste un proceso de formación en el extranjero. Cuéntame un poquito de eso. Sí. Estuve 3 meses en Holanda, en la Universidad de Groningen. Estuve allá por una estancia de investigación con una doctora que justamente trabajaba el tema del cáncer de mama. Y pues la verdad fueron 3 meses muy agradables, pero desafortunadamente fue en el tiempo de la pandemia. Entonces había muchas tensiones a nivel mundial, pero pues sí me tocó estar por allá. Creo que fue una estancia en donde aprendí muchísimo y también me dio mucha guía sobre qué quería enfocarme y en qué quería trabajar. Sí, ¿cómo fue esa experiencia de Denny llegar a Holanda y estar en medio de la pandemia en un país extranjero? Ay, fue todo un caos. Me encanta esa anécdota porque literal yo aterrizo un lunes, martes y para el viernes me tengo que cambiar de casa porque mi roomie tiene COVID y yo no estaba vacunada porque todavía no llegaban las vacunas a México. O sea, entonces fue un relajo así terrible porque era muévete, sube, baja y con maleta y todo y no, o sea, fue un relajo y solita. Porque pues justamente la doctora, la investigadora que me estaba apoyando me dijo, es que si tienes COVID tú también y yo me acerco, pues, o sea, no, va a ser un regadero de COVID. Entonces, ¿sabes qué? Mejor tú muévete, o sea, te digo cómo moverte, tú te vas a un nuevo espacio y para que estés como resguardada y ya vemos qué hacemos, ¿no? Afortunadamente di negativo, me hicieron la prueba días después, salí negativo, pero sí, o sea, era como verme solita, verme en otro momento, como en una tercera dimensión, sin mi familia, sin nada de lo que conocía, porque aparte, aunque hablan el inglés, pues hablan más el holandés, ¿no? Entonces ibas al súper y era como, ¿qué es esto? ¿No? Y era bastante complicado. También el cambio de horario. En ese tiempo yo estaba terminando la universidad, entonces me tenía que conectar a veces a clases y era conéctate en la tarde de Holanda, pero era en la mañana de México. O escribirle a mi mamá a la 1 de la mañana, buenos días, y mi mamá así de, son la 1 de la mañana, ¿qué onda? ¿No? Pero pues sí, o sea, eran como muchos cambios y llegó un momento en donde la investigadora me dijo algo muy bonito. Me dijo, no puedes estar viviendo en los 2 lugares al mismo tiempo. Y yo dije, ¡ay! Es cierto. ¿Por qué? Porque yo quería estar, o sea, México, Holanda y todo el tiempo seguir con actividades. Había momentos, en ese entonces tenía clases de inglés para niños, porque me gustaba dar clases de inglés para niños y se los daba en línea y entonces era hora México, entonces me tenía que parar a las 3 de la mañana a darles clases de inglés a los niños. Y entonces dije, no, o sea, esto no es vida, pero creo que fue una experiencia muy enriquecedora, principalmente de forma personal más que profesional. Aprendí muchísimo, aprendí de cómo se hace investigación en otros países y creo que eso fue algo muy, muy agradable. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque tienes la experiencia de la UNAM, que es una institución que es investigadora y sobre todo en temas como psicología, creo que es una líder de investigación. Totalmente. Pero, por ejemplo, en Europa y específicamente en Holanda, que también son muy avanzados científicamente hablando,
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Pues mira, la verdad es que para empezar los recursos, la parte justamente de cómo tienen tan cuidada, por así decirlo, el tema de la salud, o sea, es primordial para ellos, ¿no? Eso me encantaba porque yo me acuerdo que yo iba al mercado y yo quería comprar fresas, quería comprar moras, etcétera. Y resulta que yo decía, pero no venden desinfectante, ¿no? Ya sabes, aquí como en México, yo le quiero poner desinfectante. Y pues me llegó a decir la doctora así de, no, aquí no usamos eso. O sea, tienen una regulación tan fuerte que, o sea, todo lo que compres aquí, o sea, literal te lo puedes comer así, ¿no? O sea, no va a pasar nada. El pescado igual, o sea, literal así crudo, ese es de parte de sus comidas típicas y no pasa nada, ¿no? Y yo decía, no, o sea, imagínate, yo me como un pescado crudo en México, me da una diarrea que ahí te encargo, ¿no? O sea, feo, ¿no? Entonces, ver que en Holanda tenían tan cuidado, tan preservado esta parte de la salud, tanto mental como la salud física, es padrísimo. Toda la gente se mueve en bicicleta. Ves personas de 70, 80 años moviéndose en bicicleta. Y yo decía, wow, o sea, pedalean mejor que yo, ¿no? De verdad, son personas que tienen otra calidad y otro estilo de vida. O sea, la comida chatarra pues casi no se consume, o sea, todo muy, muy diferente. Y creo que es una de las cosas más padres que aprendí allá. Entonces, como parte de las investigaciones, pues yo veía justo que había más recursos, que había más alianza con otros países. Por ejemplo, me tocó formar parte de una conferencia entre Alemania y Holanda, que justamente iban a llevar a cabo una colaboración. Entonces, pues escuchar todas las ideas que tenían y todo lo que querían desarrollar para mí era como, wow, o sea, están súper, súper fuertes, ¿no? Cosas que aquí en México yo decía, no, pues va a pasar todavía tiempo para que eso se logre. ¿Y qué lograste traer desde allá hacia México y hacia Tulancingo? Pues mira, yo creo que hacia México y hacia Tulancingo, creo que aprendí mucho a apoyarme de ciertas cosas de la tecnología, de la alimentación, de la actividad cotidiana y creo que también el aprender a disfrutar un poquito más como de la cotidianidad, ¿no? Porque a veces vivimos el día a día así, corriendo y subiendo y bajando y así. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, a todo le quería tomar foto, ¿no? O sea, todo el tiempo me quería estar parando y digo, pero ¿por qué eso no lo hacemos en la vida cotidiana, no? ¿Por qué no aprendemos a disfrutar? Y creo que es algo que yo trabajo mucho con mis pacientes. Incluso cuando le están pasando mal, les digo, disfruta de esto, porque mañana esto no va a estar pasando, esto no va a estar aquí. Y ellos se quedan como, ¿me estás diciendo que disfrute de mi tristeza? Sí, disfruta de tu tristeza. Entonces creo que el disfrutar es algo que yo aprendí mucho allá. Y eso que acabas de decir a mí me parece muy importante porque incluso disfrutar de la tristeza es posible. No es malo y creo que es al contrario, es algo terapéutico, ¿no? De hecho, creo que ese es el sentido de la tristeza, ¿no? Totalmente. Y a veces cuestionarte las cosas que pasan en tu vida. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente. O sea, la tristeza está ahí para hacernos saber que algo está doliendo y que hagamos algo al respecto. No que nos quedemos de brazos cruzados ni para que nos tiremos a la cama y ya. No. Sí, un ratito a lo mejor será necesario llorar, claro. Necesita salir, porque si no lo sacamos, por supuesto, esto se convierte ya en algo biológico inclusive, ¿no? Pero la tristeza está ahí con un objetivo y es muévete. Necesitamos hacer algo porque esto nos está doliendo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, creo que el aprender a disfrutar de ella es conectar contigo mismo y justamente ver hacia adentro qué es lo que está pasando, qué es lo que no te está gustando y que se haga algo. Súper, qué bonito. ¿A quién admiras de Tulancingo? ¿A quién admiro de Tulancingo? Ay, hay muchas personas que admiro de Tulancingo. Pero bueno, no sé. ¿Tienen que ser famosas? No, fíjate que el sentido de esta pregunta es justamente conocer a esas personas increíbles que están dentro de nosotros, que están en nuestra cotidianidad y que muchas veces no los conocemos. Claro. Por ejemplo, te voy a decir algo y que digo en este podcast voy a comentar, ¿no? Que hago esa pregunta porque yo admiro a la gente que está aquí enfrente de mí, ¿no? Te admiro a ti, te admiro a las personas que están pasando y que quiero que pasen por aquí, ¿no? Y claro. justamente esas preguntas justamente para conocer a más gente admirable
a través de la gente que la admira. Claro. Pues mira, justamente en el lugar en donde ahorita tengo mi consultorio, en Remix, creo que ahí conozco muchos emprendedores que yo admiro porque digo, wow, empezar desde abajo es difícil, ¿no? Entonces, ver personas que se arriesgan y dicen, voy a darlo todo por este proyecto día y noche, y eres caja y eres contabilidad y eres prestador de servicios y, o sea, eres todo. Creo que es muy, muy padre. Entonces creo que hay muchos emprendedores que yo aquí admiro. Entre ellos pues se encuentra Erika Tello, ¿no? Creo que es de las personas que principalmente conocí aquí en Tulancingo y que realmente a mí yo le digo, me salvaste, ¿no? Porque siento que a mí Remix me llegó a salvar, ¿no? Literalmente. Entonces siento que trabajar ahí en coworking y hacer comunidad es una de las cosas más bonitas y más padres. Entonces creo que el crear un ambiente bonito de trabajo y el crear justamente un espacio en donde te sientes, ay, qué padre, voy a llegar a trabajar, creo que es algo muy agradable y se ha construido ahí. Entonces creo que ella podría ser una persona a la que yo diría, admiro a esta persona en Tulancingo. Por cierto, por ahí tenemos un capítulo con Erika, así que Sí, véanlo también. Dentro de la psicología y dentro de la terapia cognitivo-conductual, creo que también hay un tema que es parte del aprendizaje. Sí. Y te lo pregunto porque sobre todo en esta época en la que vivimos tan rápido, en la que ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial parece que es más inteligente que nosotros. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes abordar desde la terapia cognitivo-conductual la mejora de tu aprendizaje? Ok, mira, ¿te refieres a la regulación del aprendizaje por uno mismo? De mejorar tus habilidades cognitivas. Ok. Bueno, primero que nada es entender cuál es tu estilo de aprendizaje, porque no todos tenemos el mismo estilo de aprendizaje, ¿no? Hay algunas personas que podemos aprender viendo un video, hay personas que necesitamos subrayar, rayar y hacer quién sabe cuántos diagramas para entender algo. Hay personas que lo escuchan y ya, no necesitan más porque ya se lo aprendieron. Hay personas que necesitan repetirlo. Hay personas que necesitan asociarlo. Realmente depende de cada persona, pero una de las técnicas que más funciona justamente para el aprendizaje es justamente asociar con imágenes. Uh-huh. Si tú piensas en la palabra, por ejemplo, si yo te digo la palabra perro, no piensas que se escribe con P, E, doble R, no. Piensas en la imagen. Entonces, una de las cosas que más nos sirve justo para poder aprender es hacerlo por medio de imágenes. Entonces, cuando tú conectas escenas o imágenes, es algo que nos puede servir para aprender. Insisto, va a depender de cada persona el cómo adapte esto a su forma de aprendizaje, ¿no? Entonces, siempre cuento esta anécdota de que cuando yo era niña, por ejemplo, mi mamá, cuando estudiaba conmigo, hacía caras chistosas. Entonces yo en pleno examen me acordaba de sus caras, ¿no? Era como, o sea, a tal grado que cuando un día me estaba enseñando que era paralelo, me decía paralelo, pero hacía esta cara y entonces yo me botaba de la risa, ¿no? Entonces era como, ¿qué onda? Y yo así me aprendí que eso era paralelo, o sea, y hasta la fecha me acuerdo, ¿no? Entonces, justamente creo que es una de las cosas que más nos puede funcionar, el hacer que el aprendizaje sea algo divertido, que sea con imágenes. Sin embargo, pues va a depender de cada persona. Totalmente. Muchas gracias por el consejo. Pues para mí también el aprendizaje fue muy importante y sé que el cómo trabajas con tu mente también te ayuda mucho a aprender mejor, ¿no? Sí, totalmente. Lo mejor es conocernos 100%. Habrá personas que digan, no, pues yo escuchando una y otra vez, adelante, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo repitiéndolo, ok. Mi papá es como de las personas que tienen que escribir así todo literalmente para aprendérselo, ¿no? Y yo así de, ¿ya terminaste de transcribir todo? ¿Ya te lo aprendiste? Porque sí, es como su forma de aprender, ¿no? Entonces, pues va a depender de cada persona. Súper. De las personas que han acudido contigo a terapia, ¿cuál es la persona que... Hace un rato nos contabas ya algún par de historias, pero así tu paciente que digas, la terapia lo transformó en alguna situación compleja, obviamente, como siempre digo, ¿no? Respetando los límites de privacidad que obviamente debes tener, pero que tú digas, esta
paciente o este paciente me conmovió y realmente fue un cambio radical antes y después de terapia? Hay un caso muy interesante justo aquí en Tulancingo. Una paciente de 20 y tantos años, la verdad no recuerdo su edad, que precisamente ella no había podido salir a la calle desde pandemia, un poquito antes de pandemia. Entonces, cuando llega conmigo me dice, ya he estado en terapia, estoy medicada, no he salido de mi casa, o sea, porque siento que me va a ganar del baño. Y todo el tiempo este miedo y este pensamiento y esto y aquello, y es un miedo así terrible, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y hasta que un día le dije, te voy a hacer que vengas a mi consultorio. Y ella me dijo, no, o sea, no he salido, no voy a salir. Ella vivía en Acatlán y el consultorio está en Tulancingo, ¿no? Entonces le dije, sí, te voy a hacer que vengas desde Acatlán hasta Tulancingo. Lo logramos y ahorita se mudó a vivir a otro estado, pero es de las pacientes que yo dije, wow, o sea, se comprometió muchísimo con su trabajo terapéutico y avanzó, pero rapidísimo. En menos de un año yo ya la tenía fuera. Entonces, sí, o sea, era muy, muy importante para nosotras lograr eso. Y aparte, ese miedo tan irracional que tenía, logramos controlarlo súper bien. O sea, hubo una situación que pasó tiempo después dentro de la misma terapia, ya casi cuando le estaba dando de alta. Y yo dije, chin, puede ser algo que a lo mejor nos dé para abajo, ¿no? Y lo afrontaba con una madurez, con un entusiasmo que yo decía, wow. Y siempre cuando me pongo felices por ello, les digo, ese es mi paciente. Entonces a ella le decía lo mismo, ¿no? Ese es mi paciente. Creo que es uno de los casos de éxito más bonitos que he tenido. Qué padre. Te quiero pedir algo, como siempre te he pedido, porque me has recomendado muy buenos libros. Si hay alguien que quiere aprender un poquito más de psicología, muy coloquial tal vez, ¿qué libro le recomendarías? Coloquial, porque a mí me has recomendado unos muy buenos, pero sí están muy especializados. Sí, coloquialmente. Pues yo digo que a lo mejor como tal, si quieren empezar como a trabajar como la parte de psicología, a lo mejor sería algún libro que los haga irse hacia adentro, o sea, y que sea muy simple. Por ejemplo, una de mis lecturas favoritas cuando yo era adolescente era el libro del esclavo. No sé si lo has leído, ¿no? Es un libro chiquitito de bolsillo y te lo echas en un día, 2. Pero habla precisamente de ese hacerse consciente. Entonces creo que ese es un libro muy dinámico con el que puedes sembrarte una espinita y puedes decir, a ver, ¿qué se sentirá hablar contigo mismo? ¿Qué se sentirá conocerte? ¿Qué es eso de conocerte? ¿No? Entonces, creo que, o sea, no es de psicología, pero creo que es algo que nos puede ayudar a irnos hacia adentro. Creo que ese es uno de los libros que yo recomendaría. Y ya después, si buscan algo como un poquito más didáctico, vamos a decirlo así, hay un podcast de Walter Rizzo que es buenísimo, ¿no? Híjole. Sí, yo también. Es mi crush. Así como todos tienen su crush, bueno, Walter Rizzo es el mío. Justamente habla de diferentes temas de terapia. Él tiene un montón de libros así increíbles. Hay uno que me encanta que se llama Por amarte me olvidé de mí. Está precioso. Creo que es como de los que más he recomendado a pacientes que tienen una cuestión de ruptura. Y la verdad es que es increíble. Creo que escucharlo, o sea, si no quieren leerlo, puede ser escuchar en podcast. Son capítulos muy chiquitos. Creo que puede ser una opción. Sí, la verdad es que de vuelta a Rizzo está increíbles. Yo creo que me leí el de los límites del amor. Okay. Obviamente el que me recomendaste de terapia cognitiva. Está increíble. Cognitiva. Sí. Todavía no lo acabo, pero desde conseguirlo fue muy difícil, pero me encantó. Sí. Sobre todo hay una parte de ese libro donde habla acerca del ego. Sí. Y que lo maneja muy científicamente hablando. Sí. Ahorita no tengo exactamente la frase, pero decía algo que era como un descentramiento, la forma de tratar el ego. Es decir, que quites tu foco. Totalmente. De que tú eres todo, de que tu mente es todo, y que logres descentrarte
O sea, poner lo importante y darte cuenta que también lo importante es lo demás, algo así. Sí. Y esa frase a mí me encantó porque me ayudó a entenderlo bastante bien. Y la verdad es que ese libro es una joya. La verdad es que ahí lo tengo abajo y me encanta. Sí, justamente. Creo que hay un capítulo, bueno, un videíto que tiene en donde precisamente habla de la diferencia entre amor propio y egoísmo. Y justamente dice lo mismo que tú me estás compartiendo, ¿no? En el amor propio es yo voy a nutrir cosas para mí porque voy a entregar algo a los demás. En el ego no. La persona egoísta es todo para mí y denme, pero yo no doy nada. No, al contrario, quitamos en vez de dar. Entonces es bastante interesante porque como dices tú, es descentralizar esta parte, esta atención, etcétera. Y también enfocarnos en que, ¿no? ¿Qué crees? Que el mundo no gira alrededor de ti, ¿no? ¿Qué crees? Que lo que los demás piensan no necesariamente tiene que ser sobre ti. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu restaurante favorito de aquí de Tulancingo? Mi restaurante favorito de aquí de Tulancingo. Pues creo que uno de mis favoritos es el Colonial, porque a ese vengo desde que estaba chiquita, cuando venía aquí a Tulancingo de visita, era de los que más frecuentaba. Y creo que posteriormente sería lo mejor el ajillo. El ajillo también me gusta mucho. Perfecto, pues ¿algún mensaje que quieras dar a la gente que nos está viendo ya para terminar? Pues sí, me gustaría decir que nunca es tarde para ir a terapia, ¿no? Ni nunca es demasiado temprano para ir a terapia. Y aunque a veces se sienta que no hay salida, sí la hay. Yo sé que en esos momentos a veces sentimos que, porque todos hemos pasado quizá por esos momentos, ¿no? En donde se siente un hueco y que no vamos a salir de ahí. Y sí se puede con un buen especialista, con un montón de compromiso con nosotros mismos, pero sí se puede. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Espero que podamos repetir sobre claro un que tema sí. tal vez más específico. Claro. Lo que quería era justamente esta como práctica introductoria y pues bueno, espero que pronto esté cerca. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación, Emanuel. Estás de contacto. Gracias.